Salam aleikum, aleikum en salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema de este video es sumamente interesante. Vamos a hablar de las muñecas espirituales. Algunos suscriptores me han escrito y me han pedido, específicamente me han hecho esta pregunta. Una muñeca espiritual preparada por un Tata Inquisimalongo o un santero puede protegerme. Y esta pregunta hay que contestarla de forma responsable. Y primero definir qué es una muñeca espiritual. Una muñeca espiritual, el nombre te lo dice todo. Vive un espíritu fallecido o desencarnado. O sea, la muñeca, sea de porcelana o de plástico o de cualquier otro material, el espíritu fallecido o desencarnado puede vivir en cualquier recipiente. Y la realidad es que eso está validado en investigaciones paranormales que se han hecho en distintos sitios, no solo en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, sino eso está validado por las personas que se dedican a la investigación paranormal. ¿Por qué? Porque ellos han investigado casas, como le llaman, embrujadas, y ellos mismos se han percatado que peluches, muñecas o figuras, cuadros, sienten una energía en particular en esos objetos, y cuando ellos hacen las distintas pruebas a través de equipos electromagnéticos se dan de cuenta de que ahí vive, en ese objeto, en ese recipiente vive un espíritu. Y aclarando lo que es un espíritu es una energía. Algunos espiritistas le llamaban energía inteligente, energía con conciencia. Y hay razón para llamarle así. El espíritu fallecido o desencarnado puede manifestarse en cualquier lugar, y específicamente en un recipiente como una muñeca o un peluche o figura de porcelana. Los practicantes del palo, como no tienen un background, una experiencia de hacer investigaciones paranormales, específicamente con equipos electromagnéticos, cámaras de video nocturnas, cámaras para tomar fotografías, específicamente cámaras térmicas, que muchos de ellos no saben, que validan la energía que hay en un objeto, que incluso son bastante costosas. Los investigadores paranormales gastan miles de dólares para básicamente
poder tener el equipo necesario para poder realizar este tipo de investigaciones, específicamente cámaras térmicas. Así que eso es importante que usted lo sepa. Una cosa que usted tiene que tener presente es que una muñeca donde vive un espíritu se manifiesta una energía, y esa energía se mide en medida eléctrica en Gauss. Básicamente esa es la medida que se utiliza, miligauss, a través de los distintos dispositivos. Este es uno de ellos. Yo tengo una colección donde se prende y se le coloca al lado de la muñeca donde vive una presencia espiritual. Y así nosotros podemos validar que esa muñeca, que ese peluche, que esa figura de porcelana vive una presencia espiritual. Entonces, como les digo, y volviendo a la cámara térmica, que es bien costosa, la cámara térmica toma una foto de la energía térmica de los objetos, y eso valida aún más la presencia espiritual de algún objeto, o el que esté presente en una habitación, en una residencia, en un apartamento. Depende del lugar donde ellos se dediquen a investigar. Usted ha escuchado practicantes del palo diciendo que las muñecas espirituales no caminan, no funcionan. Ese individuo no sabe ni un pito del mundo espiritual, ni menos de investigaciones de fenómenos paranormales, específicamente fenómenos espirituales en una residencia. Un espíritu fallecido o desencarnado puede vivir en cualquier objeto, y una persona que tenga conocimientos esotéricos, que tenga algún tipo de formación de esa índole, puede introducir una entidad espiritual en un objeto, sea un espíritu un espíritu de luz, o puede ser un espíritu de oscuridad. Pero hay muchos practicantes del palo que no pueden ni tan siquiera buscar un espíritu, que lo que están es aferrados a su prenda, a atender su prenda. Si usted se llama Tata Inquísima Longo, usted trabaja con un espíritu, con muertos, con el fumbi. Usted tiene que saber cómo llamar, invocar, pactar y fundamentar un espíritu. Y que un espíritu no solamente viva en una prenda, sino que pueda vivir en un objeto como una muñeca, un muñeco espiritual, o algún otro objeto. No necesariamente tiene que ser una muñeca espiritual o un muñeco. Porque yo he visto esto en práctica, específicamente magia negra, magos negros, que utilizan cualquier tipo de objeto para meter una energía nociva para propósitos de
hacerle daño a una persona. Hechicería, brujería. Apréndase esos, ¿no? Esos términos. Y entonces, aquí vemos unos personajes. Porque lo que pasa todo en esto, usted tiene que verlo en este sentido. El dinero. Si usted hace el intento de montar o trabajar con una muñeca espiritual, ellos te van a decir que eso no camina, que tú no puedes bregar con eso, que eso tiene que ser fundamentado por ellos para entonces cobrarte $500, $1000 o quién sabe cuánto por hacerte una muñeca. Yo tuve una suscriptora que me escribió, quería montar una muñeca, ella me dijo una muñeca de Yemayá, y que un santero le cobró unas cantidades exorbitantes de dinero. Ni le voy a decir, porque es totalmente escandaloso. Cuando yo le pregunto a la dama, ¿qué tiene esa muñeca? Como dicen en Puerto Rico, pintura y capota. No vivía ningún tipo de presencia espiritual en esa muñeca. Simplemente una muñeca vestida con unos trajes de costurera este, bien costosos. O sea, era ropa bien hecha, color azul y blanco, fina, para vestir una muñeca. Pero la esencia, lo que vive en ese recipiente no estaba ahí. Es una muñeca de decoración. Cuando hablamos de muñecas espirituales, es que vive una energía, vive un espíritu, vive una espiritualidad ahí. Entonces escuché a un santero diciendo, gente que no saben, primero que no saben lo que es energía. Vamos a hablar en ese sentido. Este señor dice que las muñecas espirituales no llevan carga. Eso usted lo dice porque su padrino no le enseñó. Segundo, cuando tú le pones una carga a la muñeca, y te lo voy a contestar en propósitos energéticos, es para aumentar el nivel energético, frecuencial y vibratorio de la muñeca. Si la energía de la muñeca estaba en un 50, cuando usted pone una carga con materiales altamente energéticos, esa muñeca va a vibrar en 100, 150 hasta 200. Va a depender lo que usted meta en esa muñeca. No tiene ni que abrir la muñeca para meter esa carga. Puede poner a la muñeca, sea esa carga sellada con algún tipo de material o una bolsa de no importa el color que tenga esos materiales para aumentar el nivel vibratorio energético de ese espíritu que vive en esa muñeca. Usted no sabe nada de energía. Que si muñecas, que las muñecas no llevan carga. Una cosa es, hay muñecas, y aquí yo las he presentado en mi video, que no necesitan carga ninguna porque tienen una energía bien fuerte. Una Serenity, una Marimambo. Marimambo sí tiene carga. Pero aquí hay muñecas que no
como Malva, que no tiene ningún tipo de carga y tiene una energía que vive dentro de ellas. Hay muñecas, si usted le pone a una Malva, le pone una carga, la energía de esa muñeca va a incrementarse aún más. ¿Ok? La carga se le pone a la muñeca para incrementar la energía, la frecuencia, la vibración de la muñeca. Si la muñeca está vibrando en 50, va a vibrar en 100, 150. Depende de los materiales que usted ponga como carga en la muñeca. Perdón. Déjame tomar un poquito de café. Depende, un momentito. Depende la carga que tú le pongas a la muñeca. Si la carga no tiene los materiales que pueda producir ese campo energético, eso no cuenta, eso no camina. Aquí me ha escrito gente para que escuchen los suscriptores y otras personas. A mí me han escrito gente de África, me han escrito gente de Cuba, de México, de Venezuela. Y ellos quieren saber, por lo que ellos han visto en mis videos, las manifestaciones de las muñecas que tienen carga y las que no tienen. Pero a ellos les interesan cómo es que yo fundamento las muñecas espirituales. Pero esos son secretos de Tata. Eso no se divulga. Y me he escrito gente tan lejana como de África. Y gente que tú debes entender que tienen conocimiento en tierra africana y me llaman. Porque ellos se han quedado sorprendidos cómo las muñecas espirituales manifiestan una serie de fenómenos. Porque aquí usted ha visto videos donde santeros y paleros han presentado muñecas y no se ha visto ningún tipo de manifestación de índole energética. No digo que esas muñecas no pueden tener energía, pero su energía es bien limitada. Que pueda vivir una espiritualidad ahí, sí, pero no es lo mismo una muñeca que vive un espíritu fallecido o desencarnado y que usted le ponga una carga para incrementar esa presencia energética de ese espíritu aún más. Esa es la razón de ser de una carga. Usted pone otro tipo de material que no tiene una cualidad que tiene que usted tener clara, que es la cualidad que sean materiales altamente energéticos. Pues obviamente la muñeca no se va a manifestar como las que usted va a ver en mis videos, porque realmente pues para incrementar la energía de un espíritu desencarnado hay que buscar materiales que puedan aportar a su campo energético.
Pero aquí yo no estoy para dar secretos. Aquí yo estoy para dar una explicación y aclarar y desmentir a aquellas personas que dicen que las muñecas espirituales no caminan, no cuentan. En su mundo, para usted, una muñeca espiritual no puede caminar. Pero la realidad, validada por investigadores paranormales que les pueden certificar, que un espíritu fallecido desencarnado puede vivir en cualquier objeto de una residencia, de un apartamento, de un castillo, como usted quiera, cualquier tipo de estructura. Hasta las figuras que usted ve en el cementerio, ahí puede albergar un espíritu que vive en un ángel de esos que colocan en las tumbas de los fallecidos. Yo le invito a usted, le invito a estos practicantes del palo distraídos, estos tatandis de la vida, estos tatanquisi, yayanquisi, que hagan este experimento. Busquen una muñeca, la que ustedes quieran, hasta una Barbie, no hay problema con eso, un peluche, lo que ustedes quieran, y vayan a un cementerio. Busquen un nicho del cementerio que esté vacío y que haya en ese nicho tú puedas introducir el peluche o una muñeca en ese nicho para que nadie se lleve la muñeca, sino para que usted la deje ahí 3 7 14 21 días ahí. Y remuévala, vamos a decir así, que usted remuévala a los 21 días. Y yo le garantizo a usted que ahí en esa muñeca usted va a buscar un detector electromagnético, usted va a buscar un péndulo, usted va a buscar equipos que midan energía y te va a señalar que hay alguien que vive en esa muñeca, o sea, que hay un espíritu, una espiritualidad que vive en esa muñeca. ¿Por qué? Porque el espíritu fallecido desencarnado de ese cementerio, uno de ellos que pasó por ahí, utilizó eso como recipiente. Porque lo he dicho 20 veces y todavía hay gente ignorante. Los espíritus fallecidos desencarnados pueden vivir en cualquier recipiente. Y vuelvo y repito, sea muñeca, sea figura de porcelana, sea muñeca de tela, no importa, hasta de plástico. Hay investigadores paranormales que han detectado que una muñeca de plástico vive una presencia espiritual. Porque sea de plástico, eso no es sinónimo que no pueda vivir una entidad espiritual. Todo lo que sea material, no importa si es plástico, porcelana, tela, puede vivir una entidad espiritual. Y si usted se mete eso de que no es, esa realidad no es así, pues usted está atrás, porque los magos negros, la gente que trabaja artes oscuras, saben cómo introducir entidades en objetos. Pero básicamente el lenguaje
de parapsicología introducir una energía. Y le hablo a una persona que sabe trabajar con muñecas espirituales o muñecos espirituales también. Y yo sé lo que hablo, porque yo hago experimentos. Yo he publicado a través de videos experimentos que yo hago con las muñecas. Y ustedes lo han visto. Cuando usted tenga una conversación con un santero, con un palero, usted pregúntale primero si ellos han tenido la experiencia de hacer investigaciones paranormales. Si esos practicantes del palo o la santería no han tenido este tipo de experiencia, no te pueden hablar de las muñecas espirituales o objetos donde vive una entidad espiritual. Tú no puedes hablar de algo que tú desconoces. Y muchos de los tatas que hablan no ni tan siquiera han cogido un medidor electromagnético. Esa es la verdad. Y no estoy hablando de ningún tata, ningún santero específico. Es que la gran mayoría de ellos no han estado nunca en una investigación paranormal. Pero usted le pregunta a un investigador de estos fenómenos que ha estado en el field por 2, 3, 4, 5. Hay gente que ha estado hasta 20 años en esto y te pueden validar lo que yo estoy diciendo aquí en estos videos. Y esos tienen más valor porque ellos tienen videos grabados, tienen evidencia de que esos objetos que ellos encuentran en una residencia, sea una muñeca, peluche, figura de porcelana, vive una presencia espiritual. Y lo validan a través de su manifestación energética. Esa gente sabe más que muchos de estos que dicen que conocen las muñecas espirituales, que no conocen absolutamente nada. Como aquel santero que dice que las muñecas espirituales no llevan carga. La carga tiene un propósito y es incrementar la energía de ese espíritu que vive en ese recipiente. Si usted no lo sabía. Porque no todo tipo de carga puede ayudar al espíritu que vive en ese recipiente, en este caso una muñeca espiritual, para que se pueda manifestar aún más fuerte. Porque el arte de hacer una carga energética no lo conoce todo el mundo. Yo hago cargas energéticas. En el fondo eso es lo que yo hago. Una carga energética para incrementar la energía de esa muñeca. Ese es el lenguaje. No le estoy hablando bantú rebuscado, no le estoy hablando kikongo rebuscado, estoy hablándole la verdad. Una de las preguntas que me hizo un suscriptor, y es una pregunta bien válida, si una muñeca espiritual puede proteger a una persona. La contestación es que sí. Si el espíritu que vive ahí es un espíritu que tiene una afinidad contigo, que
tú tienes una conexión constante con esa muñeca espiritual, el espíritu que vive en esa muñeca puede protegerte, tanto dentro de tu casa como fuera de tu casa. Eso es otra cosa que santeros, paleros dicen, que una muñeca espiritual no te puede proteger. Pero que es una muñeca donde vive una espiritualidad, vive una entidad espiritual. Las entidades espirituales, hay distintos tipos de entidades espirituales que hacen distintas funciones. Y una de ellas es la protección. A quien la cuida, a quien tiene interacción con el espíritu que vive en ese recipiente. Una muñeca espiritual puede ser específicamente el espíritu que vive en esa muñeca puede proteger a la persona a quien la cuida. No sean ignorantes. En una muñeca espiritual, este servidor puede buscar un espíritu de una persona que trabajó como agente de seguridad, o sea, que trabajó en menesteres de seguridad, que cuando estaba en materia vigilaba lugares, centros comerciales, un espíritu que se dedicaba a la seguridad. Acá le llaman guardia de seguridad. Si usted sabe invocar, pactar y fundamentar un muñeco espiritual, usted puede fundamentar identificar ese espíritu que se dedicó a menesteres de seguridad y fundamentarlo en un muñeco espiritual. Pero pactar con él, eso es cuando yo busco un muñeco vestido de policía o de guardia, como usted le quiera llamar, donde en ese recipiente no vive absolutamente ningún tipo de entidad espiritual. Entonces yo, como Tata Inquisimalongo, como una persona que sabe buscar, que no tiene que ir a ningún cementerio a buscar espíritus, porque hay más espíritus afuera del cementerio que adentro. Yo tengo el nombre de ese espíritu que vivió en materia, que se dedicó a trabajar en la seguridad. Ese es el que ese espíritu, pactó con él y lo introduzco en ese muñeco vestido de guardia. Entonces ya yo hago un pacto con ese espíritu, le digo, quiero que tú me ayudes a que me protejas a mí y a mi familia. Y ese espíritu va a trabajar para ti. Siempre que tú pactes con él y sepas cómo introducir el espíritu de ese agente de seguridad o guardia de seguridad desencarnado en ese recipiente. Porque las muñecas, los muñecos, la figura de porcelana, los peluches, un espíritu puede ser hasta introducido en un coco. Lo que pasa es que muchos practicantes del palo no saben fundamentar una muñeca espiritual. Cuando tú ves un Tata Inquisimalongo que tiene que ir a Campo Finda, a Campo Lirio, y que a buscar muertos, o sea, de entrada es un practicante ignorante del mundo espiritual.
En un cementerio, si hay espíritus, déjeme hacerle la salvedad, son espíritus de personas recientemente fallecidas. Y son espíritus que han sido enterradas en ese lugar. Y todavía están en un proceso de turbación, en un proceso de indecisión, que están peleando si yo estoy vivo o estoy muerto. Pero hay muchos espíritus que no están en el cementerio, que están afuera del cementerio. Cuando usted camina por una calle de cualquier lugar del mundo, usted quizás ni lo ve, ni lo siente, pero usted está interactuando con cientos o hasta miles de espíritus ahí. Cuando tú ves a estos practicantes del palo durmiendo en los panteones, durmiendo en un cementerio, porque ellos creen que la religión nació en el cementerio. ¿Quién le dijo eso a ellos? La religión nació en el monte. Pero ellos, el desconocimiento del mundo espiritual. Señores, pues ¿qué tú crees que ellos están haciendo? Se van a dormir al cementerio, van a hacer rituales en el cementerio para tener comunicación con Centella en Doki. Primero, Centella en Doki es una energía. Si usted ve un practicante del palo que le dice que, ay, yo canalicé a Centella en Doki, eso no es verdad. Nadie puede darle materia a Centella en Doki. Usted puede sí darle materia a un espíritu que camina en la corriente de Centella en Doki. Ahora estamos hablando en cristiano y lo estamos entendiendo. Porque hay espíritus que están identificados en los 4 elementos de la naturaleza. Hay unos que están identificados con el agua, con Mamacalunga o Madre Agua, Mamachola en Huengue, que son los elementos agua. Están identificados con el elemento aire, 7 rayos, Centella en Doki, o con el elemento tierra, Sarabanda, tiembla tierra. Pero la cuestión es que estamos hablando, son las energías primarias de la naturaleza. Ese es el concepto. Cuando yo hablo de Centella en Doki, estoy hablando de una energía primaria de la naturaleza. Y otra cosa son los espíritus que están atados a esa energía primaria de la naturaleza. El elemento aire es lo que representa Centella en Doki. Esta religión practica los 4 elementos de la naturaleza. Y el practicante del palo que no entienda esto está perdido. Mira, aquí tengo algo. Lo voy a representar bien claramente. No tiene una brújula. No sabe para dónde dirigirse. Nadie puede darle materia a una energía primaria de la naturaleza, específicamente Centella en Doki. Tú puedes pasar un espíritu que camine, que fue iniciado en el palo y que camine o en su vida material tenía una devoción
o una conexión con Centella Endoki. Pero la energía primaria de la naturaleza que representa Centella Endoki, usted no puede pasarla en materia. Punto. Igual Sarabanda, toda esa gente que te dice que pasó a Sarabanda, que pasó a Timbla Tierra, son ignorantes, porque lo que pasa es que son espíritus que caminan en Centella Endoki, en Sarabanda, en Tiembla Tierra, Siete Rayos. Lo mismo pasa en la 21 división. Hay practicantes de la 21 división que pasan un espíritu que camina con Papacandelo Serife, pero no está pasando al espíritu de Candelo Serife, está pasando un espíritu que camina con Candelo Serife, está pasando un espíritu que camina con Believer Khan, que está sincretizado en San Miguel Arcángel, o está canalizando el espíritu de una mujer que camina en Anaís a pie. Está canalizando un espíritu que camina bajo la espiritualidad de Anaís a pie. No es Anaís a pie. Pero en la práctica de la 21 división tú puedes pasar a Anaís a pie, puedes pasar a Ogún Ferray, puedes pasar a Candelo Serife, pero hay que distinguir la dinga de la mandinga. Usted puede pasar el espíritu de Ogún Ferray, pero usted puede pasar un espíritu que camina un espíritu que estuvo en materia, que tiene una gran devoción a Ogún Ferray, y usted lo pasa en materia, pero no está pasando a Ogún Ferray, está pasando un espíritu que camina o que está conectado a la corriente de Ogún Ferray o de Anaís a pie. Y tú tienes que distinguir la dinga de la mandinga. Una cosa es pasar el misterio y otra cosa pasar un espíritu que camina en el misterio. Escucha eso bien, que eso no lo tienen claro mucha gente. Una cosa es pasar en materia a Santa Marta, la dominadora. Y otra cosa es pasar un espíritu fallecido o desencarnado que camina con Santa Marta, la dominadora. Lo mismo pasa en el vudú. Una cosa es que yo pase el espíritu de Dambala, el Loa Lambada, Dambala, y que yo esté pasando un espíritu de alguien, un espíritu desencarnado que camina con Dambala. Son dos cosas distintas. Es igual en la santería. Estoy poniendo estos ejemplos para que usted lo tenga claro. En la santería, cuando a ti te hacen santo, por eso es que hay una preparación fuerte a la persona que quiera ser santo. Vamos a creer que esta persona quiere hacer el santo, pero con Changó. Esa persona tiene que prepararlo un año y pico para que esa persona tiene que entrar en un proceso de purificación, y sus padrinos le dan unas instrucciones,
una persona que va a hacerse santo tiene unas instrucciones bien estrictas de qué hacer y no hacer. En el yaboraje, vestir de blanco, hay unas cosas, restricciones para tu, en este caso, una persona que quiere hacerse el santo con Changó. Pues, ¿qué pasa? Esa preparación es necesaria para que cuando se llegue al ritual de hacerle el santo a la persona pueda asimilar la energía de Changó en su materia. Porque eso es así, del oricha, para darle materia a ese oricha, para que resida en la materia de la persona. Pero también hay casos que la gente confunde. Usted puede pasar en materia a un espíritu fallecido desencarnado que fue iniciado en la Ocha y que tenía gran devoción en Changó, porque era su santo de cabeza, y ese santero que en vida material fue iniciado puede tener un contacto con usted y usted puede pasarlo por materia, y lo que usted está pasando es un espíritu que camina en Changó, porque estuvo iniciado en el pasado en la regla 8, en la santería. Viene como yo explico las cosas bien, para que usted las entienda. También en el vudú, para tú darle materia a un loa, muy similar a lo que pasa en la ocha. Siempre a la persona hay que prepararla, su materia, para que pueda canalizar ese loa. Y también en la 21 división hay que preparar a ese iniciado para que pueda pasar el misterio. La gente cree que estos caminos espirituales tienen unos requerimientos, tienen unas exigencias. No todo el mundo puede iniciarse en esto. Cuando usted va a ser santo, cuando usted va a iniciarse la 21 división, en el misterio, en el palo, y en otras prácticas, usted tiene que tener claro que hay muchas cosas, como en lo espiritual, que son misterios. Y para uno comprender, por ejemplo, hay mucha gente, específicamente pastores, cristianos, pentecostales, sacerdotes católicos, que hablan del palo, de la santería, de la 21 división, del vudú, y no saben absolutamente nada, porque lo leyeron de un librito. Que lo leyeron en un librito que hablaron de los loas, del vudú, de los rituales que ellos hacían. Usted no sabe nada. Usted tiene que estar dentro de la práctica del vudú, con un padrino o una madrina, o sea, o un hogan o una bambosa que lo lleve usted, para que usted sepa lo que es la práctica del vudú. O sea, usted no puede hablar del vudú si usted no está dentro del vudú. Y más una práctica espiritual tan compleja como el vudú. Porque yo he estudiado el vudú a la saciedad. He leído los exponentes iniciados en el vudú. Y todavía yo estoy aprendiendo muchas cosas de las prácticas de ellos. Igual de la 21 división. Porque yo estoy más dedicado a la parte del palo. Pero lo que les quiero decir a ustedes, a estas
a estos pastores cristianos, estos sacerdotes católicos, que no pueden estar hablando de estas prácticas si ellos no han tenido una experiencia vivencial en esas prácticas. Porque los libros no recogen la experiencia vivencial de una persona. No es lo mismo una persona que te hable del vudú desde adentro, que te hable el vudú desde afuera, porque yo estoy sentado en unos bleachers leyendo un libro de una persona que quizás nunca ha ido a la casa de un juga o de una mambosa y se pone a hablar cosas que desconoce. Igual pasa en el palo. Yo he visto pastores cristianos y sacerdotes católicos hablando del palo y no han ido ni a un cuarto de prenda, no han ido ni a toques de cajón de muerto, no han ido a ningún tipo de actividad que se hace dentro de las ramas del palo y se ponen a hablar cosas que no saben porque lo leyó en tal o cual libro. Yo entendí la práctica del palo cuando yo entré al palo, porque cuando yo no estaba dentro de esto, los puntos míos de referencia eran los libros. Y hay mucha gente, practicantes del palo, que no saben que hay libros de palo que se escriben bajo distintas tradiciones. Por ejemplo, yo me he encontrado libros que han sido escritos por brillumberos. Recuérdese que la brillumba es una rama del palo. Brillumba o quillumba, porque ellos, todas sus prendas siempre tienen una carabela en su prenda. Y eso viene de, ellos te pueden explicar un poco más sobre eso. Pero lo que te quiero decir es que cuando un brillumbero habla del palo, en brillumba se hacen las cosas distintas como se hacen en la quimbisa. Hay cosas en la brillumba que se hacen distintas al mayombe tradicional. Hay cosas que se hacen distintas a la bititicongo y a la chamalonga y a otras ramas del palo. Palo brillumba, hay que hablarlo así para que usted tenga claro. Palo brillumba tiene una particularidad para trabajar con la prenda. Y tienen sus rituales, tienen su librito. El palo no es uniforme. El palo tiene distintos tipos de prácticas. Y la brillumba es una de ellas, mayombe es una de ellas, bititicón es una de ellas, quimbisa es una de ellas. Y si te vas al palo changani, eso es otra práctica que se está viendo mucho en Venezuela. Y tienen su forma particular de trabajar. Está otra rama. Por ejemplo, en la misma mayombe está mayombe y guindavela. Y que tienen una forma particular en el mayombe de trabajar. Hasta en mayombe hay variantes, cortalima, para mencionar algunos de esos, de esas corrientes que trabajan distinto la prenda. Los rituales son distintos, no es uniforme, como usted ve en la santería. La santería hay unas cosas bien claras, bien definidas, que si no se hacen de tal forma, tú no eres santero. La forma de atender la prenda, la forma de hacer rituales, en la brillumba, en mayombe, en quimbisa, en changani, en la mayaca. Pues, no he mencionado, hay ramas. Por ejemplo, en Venezuela está la mayaca, está la changani, está Santo Cristo del Buen Viaje, la quimbisa. Hay quimbisa que dicen que no tienen que ver con Santo Cristo del Buen Viaje, que es otra corriente espiritual dentro del palo, que fundamenta las cosas de una forma, hasta la forma de fundamentar la prenda son distintas de acuerdo a la rama donde tú estés.
Como dicen en Puerto Rico, no todo lo negro es morcilla. Usted tiene que entender eso. Por eso los libros que hay sobre los temas del palo, usted tiene que saber quién es el que escribe ese libro. Porque el libro te lo puede escribir desde una perspectiva brillumba, te lo puede escribir desde una perspectiva mayombe, te lo puede escribir desde una perspectiva quimbisa, Santo Cristo del Buen Viaje, o otros quimbisas que dicen que no tienen que ver nada con Santo Cristo del Buen Viaje, porque lo he estudiado todos esos grupos espirituales y he hablado específicamente con estos quimbisas que dicen que no son de Santo Cristo del Buen Viaje. Yo hablé con un iniciado de que me explicó cómo es la cosa dentro de ellos. O sea, porque yo no sé, recuérdate, ya hay cosas que yo puedo conocer, pero es mejor escucharlo de primera mano de alguien que ha sido iniciado en alguna de estas ramas. Porque he hablado con Kimbisa, con Vititicongo, he hablado con distintos practicantes de estas ramas. Pero cuando usted tiene un libro, yo tengo varios libros ahí, y tratados, usted tiene que pensar primero quién escribió eso. Si es Brillumba, si es Mayombe, si es Quimbisa, si es Chamalonga. Chamalonga no, pues rara vez usted, no, rara vez nada, que usted no va a encontrar libros de la rama Chamalonga. Usted sí va a escuchar referencias de la rama Chamalonga. Hay ramas que, por ejemplo, la Mayaca en Venezuela, que es una rama bien, que ha iniciado mucha gente. Está la Changani, ¿sabe? En Venezuela. O sea, son ramas dentro del palo. Y hay hasta ramas que usted escucha por ahí, como el palo nigeriano. Se ha escuchado hasta eso. Pero otra cosa, como les digo, hay que ver de dónde viene el palo nigeriano. Usted hasta eso usted lo ha visto. Pero usted tiene que saber que aquí en estas prácticas cada rama tiene su libro, cada tata tiene su maña, cada tata tiene su forma de trabajar con los misterios de esta religión. Sí, eso usted tiene que tenerlo bien claro. Volviendo a las muñecas espirituales. Usted puede montar una muñeca espiritual para que le ayude en aspectos económicos. Usted puede este, trabajar con un espíritu que camine con Mamacholenguengue, fundamentarlo en una muñeca y, y darle unos atributos que tienen que ver con la prosperidad económica. Hay unos materiales específicos que atraen el dinero. Usted viene, consigue una muñeca vestida de color amarillo. Eso es un tratado. Eso, acá, como yo practico, eso es un tratado. Primero hay que identificar un espíritu que vive en ese recipiente, en esa muñeca, que va a representar la corriente de Mamacholenguengue. Y la muñeca tiene que tener una serie de atributos. Si usted quiere la muñeca para propósito de desenvolvimiento económico, usted tiene que traer una entidad que haya caminado en Mamachola. Entonces esa entidad es la que usted va a introducir en ese recipiente, en esa muñeca. Y entonces esa muñeca espiritual va dirigida al desenvolvimiento económico.
pero tiene que tener una serie de materiales que atraigan el dinero, que atraigan la suerte, que atraigan... O sea, hay una serie de cargas que hay que poner ahí, una serie de materiales que se ponen a través de unos saquitos o a las muñecas se le ponen una especie de saquitos que están en las manos de las muñecas o escondido dentro de la vestidura de la muñeca. Esa carga puede estar visible como puede estar oculta en la muñeca. Y se prepara ese espíritu, se le da todas esas herramientas a ese espíritu para que le ayude al guaniquiqui. Un ahijado mío, muy poca gente sabe eso, pero un ahijado mío me dijo, hay un perfume tradicional, se utiliza en el espiritismo, se utiliza en la santería y se utiliza en el palo también. Yo le dije a ese ahijado mío, untate ese perfume para que atraiga dinero. Él estaba en unas circunstancias bien difíciles. Como todo, si yo le digo a una persona, en justicia en verdad, haz esto, para que empiecen las cosas a evolucionar, y usted no lo hace. La fe siempre está envuelta en esto. Confianza en Zambi, confianza en los espíritus guías y protectores y confianza en su cuadro espiritual. Nadie puede evolucionar en la práctica del palo o en el mundo material donde vivimos si no confía en los seres que caminan con ellos. Específicamente los seres que caminan contigo. Por eso el Maestro Jesús decía, hombre de poca fe, si tú no confías en Dios Todopoderoso, tú no confías en los espíritus guías y protectores, tú no confías en tu cuadro espiritual y tú no confías en los espíritus que caminan contigo por afinidad, ¿cómo tú pretendes salir de donde estás, de ese atolladero que tú estás? Si no confías en Dios, no confías en los espíritus guías y protectores que caminan contigo, no confías en tu cuadro espiritual, no confías ni en la madre de los tomates, ¿cómo tú crees que vas a echar para adelante? Si tú montas una muñeca bajo la corriente de Mama Cholenguengue, corriente energética de Mama Cholenguengue, por eso esa muñeca tiene que tener unas cargas que caminen con ese misterio que es Mama Cholenguengue. Si no tiene esos misterios, tú estás disparando para otro lado. Estás disparando para otro lugar. No estás yendo al objetivo principal, que es el desenvolvimiento económico. Pues volviendo al perfume. Pues yo le dije al ahijado, úntate el perfume en distintas partes de tu cuerpo y ya tú verás lo que va a pasar. De no tener un peso encima, ahora le llegó un montón de dinero de momento. Porque él confió en los muertos. Primero, él confió en Zambi. Él confió en los espíritus guías y protectores que caminan con él. Él confió en su cuadro espiritual. Él confió en sus muertos montados, porque tiene muertos montados. Y él confió en los espíritus que caminan con él por afinidad. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La fe mueve montaña.
confianza en la fuerza. En otras palabras, te lo voy a decir en cristiano, claro y preciso. Confianza en los seres espirituales que caminan contigo, especialmente Dios Todopoderoso, el Altísimo. En el palo nosotros le llamamos ensamble. Cuando tú confías en Dios Todopoderoso y en los seres espirituales que están contigo, tú vas a vencer a cualquier enemigo. Cuando los enemigos te aplastan, hacen contigo lo que le da la santa y real gana, es porque tú eres vulnerable, porque eres una persona de poca fe. ¿Qué le dijo Cristo a esos hombres de poca fe? Si tuvieran la fe como un grano de mostaza. Estos practicantes del palo que no quieren escuchar nada de la Sagrada Escritura, la espiritualidad es universal. Y el Maestro Cristo, hay muchas cosas que aplican en nuestra vida personal, como las que habla Saint Germain, como las que ha hablado Buda, como las que ha hablado los maestros de la yoga para Mahansa Yogananda, Krishnamurti, entre otros maestros espirituales, que han aportado semillas a tu crecimiento espiritual y todavía tú estás en Mermelandia. La fe es una energía. La fe es confianza plena en la asistencia espiritual. El día que tú pierdas eso, pierdes todo. Porque para nosotros bandearnos en este plano material, necesitamos la ayuda de los seres espirituales. Mira, ahí este servidor tiene muchos recursos espirituales, tengo mucho conocimiento esotérico. Y yo utilizo eso cuando es necesario. Yo no estoy haciendo cosas así extraordinarias. A veces yo puedo resolver una situación de forma rápida con mi conocimiento. Pero a veces dejo especialmente a mis enemigos, a las personas que no me quieren bien, yo los dejo que se muevan en la hamaca. Y en el momento que se muevan en la hamaca, que estén, que se creen que me tienen en el bolsillo, en el momento que menos se lo esperen, yo le voy a dar un sacudión y se van a caer de la hamaca. Y hablo de personas que ahora quieren tratar de pisotear a uno con prácticas de 21 división, con brujitas que están tirando cartas por ahí, que se visten de colores de Santa Marta la Dominadora, de Ana Isapié. Usted se puede vestir como el acertijo de verde, hasta con el signo de interrogación. Pero recuérdese una cosa, el palo es palo. La brujita te puede tirar las cartas, te puede decir que te ponga estado cual resguardo, pero una cosa es cuando tú tratas de meterte con un tata inquisimalongo.
Un Tatenquisimalongo tiene muchísimos recursos espirituales. Y tú trata de que ese Tatenquisimalongo no vaya disgustado frente a la prenda. Porque vas a conocer al hijo de tu vecino, no la vas a pasar bien. Así que respeta los poderes espirituales. Y te tengo que decir algo. Y te lo voy a decir porque espiritualmente siempre ha sido así. El mismo Jesús lo dijo. Los que han sido ensalzados serán humillados. Tú puedes estar arriba porque te acomodaste en una compañía. Y por atributos que a veces no tienen que ver nada, por aspectos profesionales. Tú te trepaste en una posición de poder. Recuérdate que usted se puede trepar en la palma de coco, pero si hay temporada de huracanes, usted va para el piso, con todo y coco. Porque usted esté encima, eso me lo decía mi tata. Porque usted esté encima, trepado en lo más alto de una palma real, no crea que usted está seguro ahí. Porque si viene una temporada de huracanes vas a caer con todo y coco para el piso. Aquí en el palo, cuando un Tatenquisimalongo tira una carga, esa carga va a caer. Y si usted no tiene las protecciones para poder trabajar con eso, le voy a hacer un cuento a usted. Si usted se trepa en una posición de poder, eso lo hablo, eso es general, para políticos, para supervisores que han logrado alcanzar ascenso. Recuérdese una cosa, y esto lo decía este el, el prócer Muñoz Marín. El que tú tengas poder no te da derecho a ser canalla. Esa frase, me acuerdo, una de las frases célebres de Muñoz Marín. Porque tengas poder, eso no te debe hacer ser canalla. Recuérdate la ley de que todo el que está todo el que está todo el que está arriba en algún momento tiene que bajar. Y más en los políticos. Los políticos hay políticos que yo me río. Ellos no saben que los que mandan este mundo son las fuerzas espirituales. Si usted está como le dijo Jesús a Poncio Pilato, le dijo, tú estás ahí porque mi Padre Celestial quiso que tú estuvieras ahí. En este momento. Si tú estás ahí es porque Dios lo permitió. Así como Dios permitió que tú estuvieras en el poder, también te puede tumbar de la palma de coco, o te puede tumbar de la silla, o te puede tumbar de la hamaca. No creas, porque tú tengas poder, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Porque la reventada más grande te la vas a dar, y más si cometes injusticias con la gente que tú trabajas con ella, o que le das instrucciones.
Vuelvo y repito la famosa frase de Manuel Marín. El tener poder no te da derecho a ser canalla. Esto viene por un suscriptor que me escribió. Tata, mi jefe me quiere aplastar. Mi jefe quiere, este, me está humillando siempre, siempre está creando situaciones. No te preocupes, le va a llegar su nochebuena. ¿Qué ha pasado a supervisores que han despedido a empleados injustamente? ¿Se cogieron un calma? Y empleados que renunciaron por culpa de supervisores se cogieron un calma. No hay que hacer, mira, muchas veces ni hay que hacer ni fufú, ni brujería, ni nada. Ya ellos están. Cuando tú haces una maldad contra una persona, que lo privas de su trabajo, de su dinero para alimentar una familia, ya tú te echaste un karma encima. De forma injusta que tú. Porque una cosa es que la persona sea irresponsable, que no cumpla con sus deberes. Pero cuando esa persona se ha fajado en el trabajo, que ha dado lo mejor de sí, y tú no lo estás viendo, y tú lo que haces es despedirla, como el caso del suscriptor, como yo le dije a él, mira, tú quieres que se haga un trabajo a ese supervisor, pero yo te digo, ni tan siquiera eso, él la va a pagar. Pues mira, como yo digo estas cosas, y la gente que se cree que esto es chiste, pues mira, ese mismo suscriptor un par de semanas atrás me escribe que su padre, su patrono, no, su supervisor tuvo un accidente y no va a poder continuar en su trabajo. No le tiraron nada a esa persona. A ese supervisor no se le hizo absolutamente nada. Simplemente cuando tú actúas mal con las personas, y le haces daño a una persona de forma injusta, pues tú tienes que pagar. Sí, porque la gente dice, cuando yo me muera, los católicos tienen esa idea de que las cosas que se hacen en este mundo no se pagan aquí. Están totalmente equivocados. Todo lo que tú haces aquí en contra de personas inocentes lo tienes que pagar. Aquí hay unas leyes espirituales corriendo. Eso de que yo hago mal y que no tiene consecuencias, quítese eso de la mente. Te van a pasar la factura y te vas a acordar de mis palabras. Tienes que pagar. Si le hiciste daño a un inocente, tienes que pagar. Eso es así. Y yo te lo tengo que explicar de esta forma para que tú lo entiendas. Eso que tú estás haciendo mal a las personas, eso, ¿tú crees que eso no tiene consecuencias? Tiene consecuencias. Mira a este supervisor de este suscriptor que me escribió. Ahora ese supervisor no puede ir a trabajar en una cama. Recuérdese una cosa, usted puede estar arriba, pero en algún momento te pueden bajar del palo. Te puedes trepar, como decía mi padrino, en la palma real y puedes tener una caída con todo y coco y te puedes reventar en el piso. No confíes en los poderes políticos o corporativos.
porque tú tengas en una corporación, porque tú estés con los poderosos. Todos los días al mediodía tú almuerzas con los poderosos, con los que tienen poder en la compañía. Y tú crees, como dicen aquí en Puerto Rico, lambones, el lambeojo. Recuérdate, incluso la gente que está en corporaciones están ahí porque Dios y los seres espirituales lo han permitido. No es porque ellos por cara de lindo están ahí. El mismo Cristo se lo dijo a Poncio Pilato. Si el Padre, tú estás ahí porque el Padre Celestial lo permitió. La gente no está en los sitios por estar. Están porque hay una condición espiritual por la cual ellos están ahí. Y cuando tú le das poder a una persona, tú sabes, eso, personas que trabajan la espiritualidad siempre me lo han dicho. Dale poder a una persona para que tú sepas quién es. Las personas que tienen poder no son tus amigos. Piensa eso primero. La relación tuya con tu supervisor o con tu director, con lo que usted trabaje, no son amigos tuyos. Tú tienes una relación laboral con ellos, pero no son tus amigos. No es o sea, yo se lo digo 20 veces a la gente que lo sepa claro. Tus supervisores no son tus amigos. Tú puedes tener una relación cordial con tus supervisores, pero no son tus amigos. Tu relación con tu supervisor es una relación laboral. Punto. Y hay supervisores que confunden esto. Tienen empleados, pero ellos se van más allá de ser empleados hacia una amistad. Eso es así. Yo explico esto por lo que me habló el suscriptor para que ustedes lo tengan claro. Yo siempre hablo de distintos temas. Hay gente que dice, ay Tato, usted se salió del tema. No, no, esto es relevante, sí. Y muchas veces los espíritus me dicen, esto hay que hablarlo. Y hay que decirlo. Mire, yo le voy a decir una cosa, para que usted lo sepa. Y se lo digo a las personas que tienen poder, especialmente a los políticos. Usted puede estar arriba a nivel, estoy hablando específicamente de los que están en la política. Usted puede estar arriba, pero en algún momento usted puede estar abajo. Y más si usted pone la confianza en poderes humanos. La mayoría de las personas que se han mantenido en posiciones de poder en el gobierno han sido porque han confiado en sus fuerzas espirituales y no en lamberle ojo o ser lambón con un líder político. Hay líderes políticos que no han tenido ningún apoyo del jefe mayor de esa colectividad política y han logrado grandes puestos en el gobierno. Y la pregunta es cómo lo hacen. Lo hacen porque confían y entienden que si ellos están en algún puesto de poder en el gobierno es porque el mundo espiritual lo ha querido así. Hay gente que cree más
en sus líderes políticos que en Dios y que en la espiritualidad. Eso es un grave error. Porque los líderes políticos no son piedras. En un momento pueden estar ahí y de un momento desvanecerse. No ponga su confianza en los políticos, ponga su confianza en Dios y en los seres que caminan con usted. Esos son los que te pueden dar seguridad y ningún líder político te puede asegurar nada. Todo lo que hace un líder político te puede ayudar de una forma temporal. Pero realmente los que te pueden mantener en esa posición por muchos años es si tú te amarras o te sostienes con tus seres espirituales que caminan contigo. La mayoría que se han aferrado a sus líderes políticos se han caído de la palma de coco, estrellados, porque no confían en fuerzas superiores. Recuérdese, vuelvo y repito, lo que Cristo le dijo a Poncio Pilato. Si tú estás ahí porque el Padre Celestial lo permitió. Si tú estás en un puesto de poder, en el gobierno o en alguna corporación, es porque el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, los seres espirituales lo permitieron. Pero así mismo como te treparon, así mismo te pueden bajar. ¿Y cómo te pueden bajar? Si, como dijo el célebre primer gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, el tener poder no te da derecho a hacer canalla. Así que eso tenía que hablarlo. Y a mi suscriptor, viste que no se tuvo que hacer ningún tipo de trabajo espiritual. El tipo se cayó de la palma de coco. ¡Pum! Se reventó por sus acciones. Porque si tú haces maldad, tú atraes maldad. Aprenda eso. Si usted empieza a hacer maldad a los demás, esa maldad revierte hacia usted. La ley del boomerang. Bueno, volvemos a las muñecas espirituales. Se pueden preparar muñecas espirituales para distintos propósitos. Por ejemplo, Marimambo. Marimambo yo la puedo utilizar la utilizo para trabajos espirituales, para trabajar alguna situación. Y camina y lo puede realizar. O sea, las muñecas espirituales pueden ayudarte. O sea, cuando hablo de muñeca espiritual es una muñeca donde vive un espíritu, una espiritualidad. Te puede ayudar. Pero el éxito de eso va a depender cómo tú fundamentes esa muñeca espiritual. Si tienes los tratados. No se puede introducir, como hemos hablado, en una prenda. También aplica en una muñeca espiritual. Yo no puedo coger un espíritu de una mujer adicta y meterla en una muñeca espiritual. ¿Qué me va a ayudar ese espíritu de esa mujer adicta? En nada. Yo tengo que buscar un espíritu que me ayude a lo que yo necesito trabajar o conseguir. Necesito esa asistencia espiritual para que me ayude a trabajar con lo económico, que me ayude para protegerme. Hay distintas razones por las cuales yo conozco gente que ha fundamentado una muñeca espiritual. Hay gente que ha montado muñecas espirituales para la estabilidad de su hogar, para que ese espíritu proteja la unión familiar en ese hogar. Lo he visto yo.
O sea, hay distintos propósitos. La muñeca espiritual, siempre que esté bien fundamentada, te puede proteger de situaciones que vengan de momento. La cuestión es que tengas el tratador correcto, que identifiques esa espiritualidad correcta, o sea, ese espíritu que va a vivir en ese recipiente para que pueda ser útil para ayudarla a usted, y usted también mantener una relación directa con esa muñeca espiritual. Montar una muñeca espiritual o fundamental es un proceso. Un tatenquisimalongo, dentro de su prenda hay cientos de espíritus ahí que pueden ser utilizados para fundamentarse en una muñeca o en cualquier otro recipiente. Porque ya yo le expliqué desde el principio, un espíritu fallecido o desencarnado puede vivir en cualquier recipiente. Y para culminar, un suscriptor me preguntó lo siguiente: Tata, cuando yo estoy en un lugar y siento un dolor bien fuerte en el estómago, como con ganas de vomitar, ¿qué puede ser eso? Mi hermano, cuando usted siente eso, es que usted está presente ante una entidad del bajo astral, pero muchas veces ni tan siquiera bajo astral, son espíritus del bajo umbral, espíritus maléficos. Y entonces es cuando esa entidad se pega a tu materia, usted puede sentir ese tipo de malestar. Como también si usted está frente a un trabajo de magia negra o artes oscuras, usted puede experimentar ese tipo de... Es como un dolor fuerte en el estómago y con una cara de vomitar. Eso es señal inequívoca de que hay una entidad del bajo umbral, o mejor dicho, maléfica. Yo espero que este video sea de su agrado. Perdone que haya hablado de otros temas, pero aquí los muertos, cuando los muertos dicen hay que hablar de esto, hay que hablarlo. Para que personas que se conecten escuchen lo que los espíritus me sugieren a mí a hablar aquí, para que ellos se lo puedan aplicar a su vida. Especialmente el mensaje de hoy. Puedes estar en lo más alto de una palma real y puede venir una tormenta de momento, un viento de momento y tumbarte y caerte con todo y coco. No te creas seguro porque estás bajo la protección de líderes políticos o líderes corporativos, porque cuando se trabaja en la espiritualidad, así como tú estás arriba, puedes estar allá en las alturas, puedes caer precipitadamente hacia el suelo con todo y coco y darte la reventada del siglo. Te puedes subir al palo, como también te pueden bajar del palo, y te baja del palo muchas veces tus acciones negativas hacia los demás. Cuando tú utilizas los poderes, sean políticos o administrativos o lo que tú quieras, los utilizas para hacerle daño a las personas, eso tiene repercusiones en tu vida. Y eso tenlo bien claro.
Pues nada, salam aleikum, aleikum salam. Espero que este video sea de su agrado y nos veremos en un próximo video.